Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Una periodista española compara a la víctima del atentado de Londres con los terroristas palestinos. España logra abortar atentados terroristas gracias a las leyes, el seguimiento de sospechosos y su detención temprana. Israel acata el pedido de la autoridad palestina de recortar el suministro eléctrico a la Franja de Gaza. Desde 2018, Israel realizará las pruebas de los antimisiles Hetz-3 en Alaska. Tras estas noticias, regresaremos con la agenda cultural esta semana. Esta semana solamente nosotros dos. Bueno, vamos ahora a hablar de la periodista española Carmen Rigalt, que comparó en un artículo a Ignacio Echevarría, la víctima española del ataque terrorista en Londres, con los terroristas palestinos. En la contraportada del diario El Mundo escribió el domingo: perder un hijo pero ganar un mártir, un héroe o un santo debe ser una tragedia con consuelo incorporado, comparando lo ocurrido a la familia del llamado héroe del monopatín con lo que sufren las madres de los mártires palestinos, así literalmente. Rigalt no solo compara a la víctima con los asesinos que matan inocentes, sino que además lo hace con aquellos que comparten el mismo fanatismo y los mismos métodos que los que lo asesinaron a él de una puñalada en la espalda. La verdad que Carmen Rigalt se ha cubierto de gloria con estas palabras que están, primero, fuera de contexto porque no tienen nada que ver una cosa con la otra y fuera del contexto moral. O sea, está equiparando a lo que le pasó a este chaval que encima tuvo la valentía de enfrentarse a los terroristas con los que se mueren del otro lado, los terroristas. Está como diciendo, ay, las madres sufren, las madres perder un hijo pero ganar un mártir. ¿Tú crees, alguien cree en este mundo de que lo que ha perdido la familia de Ignacio Echevarría han ganado un mártir? ¿Han ganado un héroe, un santo? No, es un consuelo saber que esa familia ha criado una persona de buenos valores morales y no un asesino como en las otras familias que no pueden decir lo mismo y que no pueden decir pierdo un hijo pero gano un mártir, porque lo que están ganando es un asesino. No hay otra palabra. Y esto lo sabe Carmen Rigalt, pero lo disfraza de una manera como que para ella el dolor de uno es igual al dolor del otro. Es lo mismo el dolor que al que por ejemplo, el de ETA le disparaba en la cabeza o le ponía una bomba, que al que estallaba tratando de fabricar una bomba por hacer estallar a los demás. No, señora, no es así. Usted tiene que ir a la academia del ABC en moralidad pública, volver a vivir la vida desde que tenía los 0 años para aprender algo de esta vida, porque parece que se ha perdido en el camino muchas lecciones sobre lo que es la vida, porque lo único que está haciendo es equiparar a las víctimas y a los verdugos. Y eso no se puede permitir, porque entonces tendríamos que equiparar también a los verdugos que han asesinado a gente que podría estar en su propia familia. ¿Pueden individuos que han sido denunciados por los vecinos por su radicalización, sobre los que pesa incluso una advertencia internacional que les señala como potenciales yihadistas con rumbo a Siria o que han exhibido en público banderas del Daesh, acabar perpetrando un ataque en España como ha ocurrido en Londres? Aquí, las fuerzas y cuerpos de seguridad mantienen una alerta y una vigilancia permanentes sobre todos los objetivos que se consideran peligrosos, con posibilidad de captar adeptos o preparar un atentado. Esta es una cita que declara el responsable de una de las instituciones implicadas en esta guerra contra los extremismos violentos. Se trata de frenar los procesos de fanatización en estadios cada vez más prematuros para impedir que se consumen y tengan consecuencias, algo que ha permitido la ley española con la tipificación, entre otros, del enaltecimiento del terrorismo o el adoctrinamiento como delitos en sí mismos. Un sospechoso no pasa únicamente a figurar en una base de datos, sino que se controla su actividad, se evalúa cuál es su nivel de radicalización y se adoptan las medidas que corresponda. En lo que respecta a las condenas, 8 de cada 10 personas que fueron juzgadas en España en 2016 por actividades de esta naturaleza recibieron una sentencia de prisión.
Y aquí desde Radio Sefarad volvemos a hablar como siempre que hay alguna detención realizada con yihadistas en España. A lo que dice en este caso o representan las fuerzas y cuerpos de seguridad y de inteligencia de este país, porque no olvidemos que aquí fuimos víctimas de un atentado yihadista en el año 2004 y no fue el primero, porque aquí sí que fue uno de los primeros países del mundo donde hubo un atentado yihadista en el año 85, ¿eh? La gente se olvida de esto del restaurante El Descanso porque se pensaba que eso iba contra los americanos, aunque en el medio se hayan muerto españoles. No, el yihadismo va a matar donde puede matar. El yihadismo no mata con algún objetivo político. El yihadismo mata por matar y por sembrar el terror. Y allí donde bajan la guardia, allí donde respetar las formalidades es más importante que salvaguardar la integridad física de los ciudadanos y los habitantes, como está sucediendo en muchos países de Europa, y pongo nombres y apellidos, digo Francia, digo Reino Unido, y digo también Bélgica, y en cierta medida digo también Alemania. Allí donde las leyes protegen más a los verdugos que a las víctimas, pues pasa lo que pasa. Aquí en España, por suerte, el golpe del 2004 fue tan mayúsculo que ha permitido que se tipifique en la ley española no solamente al acto del terrorismo en sí, sino también el enaltecimiento del terrorismo y el adoctrinamiento. Ellos constituyen delitos. Alguien que está trabajando por reclutar gente, alguien que promueve y propaga vídeos de grupos terroristas, yihadistas, etcétera, también puede ser detenido, y la labor de los policías y las fuerzas de seguridad y de inteligencia de España no se limitan como así aparece en los últimos meses en otros países de Europa a tomar nota del asunto, sino que una vez que figuran en la base de datos se controla su actividad, se evalúa el nivel de radicalización, se adoptan las medidas que corresponden y si es necesario pues se detienen, se los llevan a juicio. Todo esto se hace en un país que, como todo el mundo que vive aquí sabe, está sometido no solamente a una crisis económica muy larga, sino también a unas restricciones y recortes en los presupuestos que han afectado a todas partes, no solamente a la educación y a la cultura y a los servicios sanitarios que nos duelen a todos, sino también, desgraciadamente, a servicios como la policía y los servicios de interior, con lo cual el trabajo de estos profesionales es todavía más exhaustivo y más exigente que en otras ocasiones y en otros países. Desde aquí, nuestra felicitación, y seguimos cruzando los dedos porque sigan las cosas así y que todo se pueda detener antes que ocurra y que nosotros no ocupemos los titulares del terrorismo en los periódicos del mundo. Israel ha decidido acatar el pedido de la autoridad palestina de cortar el suministro de electricidad a la Franja de Gaza, controlada por el grupo terrorista islámico Hamas. Ramallah ha decidido aumentar la presión sobre su principal rival y no seguirá pagando las cuentas de electricidad, unos 10 millones de euros mensuales, sino solo 6. Las horas de suministro de electricidad en Gaza se verán reducidas ahora de 6 horas diarias a entre 2 y 4 horas diarias. Israel está preocupado de que mayores cortes de electricidad desestabilicen a Gaza y la situación conduzca a un nuevo conflicto armado. La discusión pone de relieve la trampa en la que estamos metidos cuando se trata de Gaza, dijo un funcionario israelí. Sí, porque ahora resulta que, claro, la autoridad palestina son ellos los que piden, por favor, corten el suministro de electricidad a Gaza. Pero cuando corten esto, mañana mismo aparecerá en la prensa: Israel vuelve a cortar, deja a los palestinos, a los pobres y miserables de que viven en Gaza sin electricidad, no pueden funcionar los hospitales, no pueden funcionar esto. No, son los propios palestinos los que les cortan el suministro. Lo han hecho durante años, no pagando por estos gastos, hasta que la compañía de electricidad de Israel les dijo: no se puede seguir así de esta manera, no pueden seguir no pagando, sino vamos a restringir
la llegada de electricidad a la Franja de Gaza. Lo hicieron y la autoridad palestina dijo, Israel, asesino y ocupante que restringe y viola los derechos humanos y ahora nos quita la electricidad de nuestros hermanos de Gaza. ¿Por qué? Porque la autoridad palestina no quería pagar lo que sí tiene dinero para pagar, que es por la electricidad de Gaza. Pero ahora que ya se sabe que tiene el dinero y que no quiere pagar, han dado un paso más, y dado que los enfrentamientos ideológicos y políticos son tan evidentes, ha dicho directamente: nosotros no pensamos pagar. Así que, por favor, córtenle la luz. Lo único que falta es que la autoridad palestina les diga, y no los dejen respirar, y no dejen que no los acojan en vuestros hospitales porque son mala gente, son palestinos como nosotros. Israel probará su avanzada batería antimisiles Hedge-3, Flecha o Arrow en inglés, en Alaska, por primera vez en 2018. El interceptor será lanzado desde un sitio de pruebas en la isla Kodiak. Este sistema antimisiles fue desarrollado por la industria aeroespacial de Israel junto con Boeing y está en gran parte administrado por el Ministerio de Defensa de Israel y la Agencia de Defensa Antimisiles de Estados Unidos. Esta batería antimisiles se ha sumado al sistema de defensa aérea de 3 niveles que ha construido Israel y que incluye también a las baterías cúpula de hierro para cohetes de corto alcance y el sistema Onda de David para cohetes pesados de alcance medio y también drones. Además, Israel cuenta con el sistema antimisiles Hedge-2, capaz de derribar misiles balísticos de largo alcance. Sí, bueno, no solamente que se completa y se actualiza el sistema antimisiles de 3 niveles que tiene Israel y que ha desarrollado conjuntamente con los Estados Unidos, sino que ahora también tiene este acuerdo para hacer las pruebas en el territorio de Alaska. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, evidentemente es un territorio que hoy en día con los satélites hay muchos países que podrán observar lo que pasa y las cosas no se pueden ocultar como hace 60 o 70 años, pero sí que por lo menos va a tener más distancia de los observadores, por ejemplo, de los propios países árabes circundantes y de los palestinos que podrían estar interesados en conocer sus características. Segundo, que en una zona tan densamente poblada y con países tan apretaditos unos con otros como es la zona donde vive Israel, de tan pequeñas dimensiones, es difícil encontrar una zona de pruebas para misiles balísticos de largo alcance. Otra cosa es para disparar un misil o un sistema antimisiles con un alcance corto. Y entonces, bueno, con eso, con tener un territorio, me imagino, de unos kilómetros cuadrados libres se puede hacer, pero para hacerlo con sistemas tan potentes y avanzados, pues mejor hacerlo en terrenos tan amplios como los que tiene Estados Unidos en la zona de Alaska, precisamente no en la zona poblada, sino justamente en una isla bastante alejada de cualquier población y que permitirá lograr la eficacia deseada para este sistema, que no solamente completa y actualiza, como digo, sino que también fortalece los vínculos que hay entre las empresas de desarrollo armamentístico de Estados Unidos e Israel y están poniéndolas a un mismo nivel, lo cual es un logro realmente incomparable para un país de 8 millones de habitantes en comparación a otro que tiene 300 millones de habitantes y es la primera potencia mundial. Bien, pues con esta, Jorge, terminamos las noticias. Ahora haremos una pausa para volver con la agenda cultural. Y volvemos con la agenda cultural y no soy Raquel que se ha acatarrado, sigo siendo Jorge. A Raquel la tenemos unos días disfrutando de sus vacaciones y vamos a aprovechar Raquel que no estás. Y la primera noticia de la agenda cultural, no es esta de la pero la primera noticia que aprovechamos tampoco es exactamente lo que Raquel entiende por cultura y la segunda es directamente de fútbol, pero todo
algo tiene que ver con la cultura. Bueno, te saludamos desde aquí y empezamos a hablar de la policía de Israel, que arrestó este domingo a una mujer que estaba completamente desnuda delante del Cótel, el muro de las lamentaciones, en la ciudad vieja de Jerusalén. La mujer era una israelí de 23 años que se quitó la ropa a primera hora de la tarde en este lugar de oración en la sección reservada a las mujeres. El portavoz precisó que los policías que estaban allí la cubrieron inmediatamente con chales para evitar un incidente más grave con los fieles judíos allí presentes. Es la primera vez que una mujer se desnuda en esta área sagrada. Además, la mujer ha sido arrestada para someterla a un examen psicológico para tratar de comprender qué pudo llevarla a actuar de este modo. Sí, la verdad que es sorprendente. Incluso está la prensa llena de las típicas imágenes con pixeladas para no ofender, pero realmente porque tampoco fue una manifestación, tú dices, de estas de Femen que se quitan la camiseta y protestan no sé por qué. Bueno, en este caso, al parecer no fue una protesta. Yo creo, todavía no lo han dicho, pero yo me imagino que es una nuevo síntoma o una nueva expresión del llamado síndrome de Jerusalén. Es una enfermedad psicológico-psiquiátrica que está catalogada como tal. El síndrome de Jerusalén afecta a no sé qué cantidad ínfima de personas, pero de vez en cuando algún visitante a las zonas sagradas de Jerusalén, en general turistas, sienten algún tipo de voces llamadas que les llevan a pronunciarse ellos mismos como el Mesías o a tener algún mensaje o no sé qué. En este caso, lo extraño es que la mujer es israelí, con la cual es muy probable que haya estado ya alguna vez en su vida en el Cótel o en Jerusalén y que no haya sentido antes voces que la llamasen al desnudo. Igual es una activista del naturalismo o no sabemos todavía cuál fue el mensaje que quiso dar. De todas maneras, si quiso decirnos algo, pues que sepa que su mensaje no ha llegado, que lo único que hemos tenido son estos titulares, de los cuales, a pesar de que no es una noticia exactamente cultural, pero sí lo es en el sentido que cultura no solamente es la expresión artística, sino algo que define la forma de vivir, la forma de actuar de una nación o de un pueblo. En este caso, pues me imagino que a los de ese pueblo y esa nación que estaban en las inmediaciones del Muro de los Lamentos, pues todo esto les ha parecido realmente marciano. Bueno, pues veremos qué quería expresar esta mujer que se desnudó en el Cótel. Ahora sí hablamos de fútbol, es lo que traíamos. En muchos países es Ministerio de Cultura y Deportes, ¿no? Sí, eso parece ser que en algún país lejano tienen ministerios como ese. Bueno, la selección de Albania, con un doblete de Armando Sadiku, goleó a domicilio a la de Israel, le igualó a puntos, le devolvió el resultado obtenido por los israelíes en tierras albanesas, donde ganaron 3-0, y consiguió robarles la tercera plaza del Grupo G por la mejor diferencia en el global de goles. Israel pudo marcar, especialmente en dos cabezazos casi consecutivos, obra de Ben Saar en el minuto 34 y de Cohen al siguiente, que hubieran traído en ese momento la igualada. La mejor ocasión para marcar de Israel, no obstante, fue en el minuto 58, en acción de Ben Saar, que vio cómo su disparo en excelente posición lo desviaba un defensor visitante. Sí, en realidad los israelíes, todo Israel sabía que esto podía pasar. Incluso sabían que la realidad se imponía en Israel. Es un país con una grandísima afición por el fútbol, pero que sus jugadores no llegan al nivel que exigen los aficionados. En Israel, por ejemplo, son tremendos seguidores del fútbol español. Me gustaría decir que están repartidos entre el Real Madrid y el Barcelona, pero no. La verdad es que la mayoría de ellos, la mayoría abrumadora, están con el Barcelona, aunque este año seguramente alguno habrá cruzado las líneas rojas. También habrá alguno del Atleti. No nos negamos a esa posibilidad. Pero lo que digo es que estaban viviendo como en una burbuja
de irrealidad que los hacía terceros en la zona clasificatoria, en el grupo para clasificar para la Eurocopa, con lo cual tenían posibilidades de llegar a jugarla. Ahora la realidad se impuso. Recordemos que Israel estuvo presente en un mundial en el año 78, creo que fue el de Alemania, y de todos los pocos partidos que jugó, que fueron solamente los de la primera fase, hubo un gol que le hicieron, aunque partieron el partido contra Alemania, y que hasta el día de hoy, 30 y pico de años después, la gente lo recuerda porque fue el máximo logro que tuvo el fútbol israelí. Pues nada, chicos, a seguir practicando, a seguir jugando, porque alguna vez se conseguirá. Hay países que son pequeños, como Uruguay, que tienen menos millones de habitantes y que sí no han logrado ser campeones del mundo, pero sí subcampeones y han estado con muchas marcas internacionales, ¿no? Habrá más oportunidades seguro para Israel. O sea que... Eso es. Bueno, vamos ahora al calendario, vamos a la agenda. Del 14 al 16 de junio, la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos, en sus siglas AEHJ, celebrará en Tudela, en Navarra, su 15º simposio y asamblea general, en el que, como es habitual, tratará sobre todas las áreas temáticas del campo de los estudios hebreos y judíos. Bueno, que eso es casi hablar de todo, porque fíjate que las áreas temáticas de los estudios hebreos y judíos abarcan muchísimo, desde estudios de la antigüedad, estudios bíblicos, estudios medievales, estudios contemporáneos del hebreo moderno, bueno, y ahí hay de todo, pero ahí se juntan y se lo pasan muy bien, y nosotros hablaremos la semana que viene, ya será cuando acabe este simposio, con uno de los organizadores para que nos cuente qué tal se lo han pasado esta vez y qué es lo que más recuerdan de las presentaciones de esta ocasión. Bueno, y continuamos con más agenda para cerrar esta agenda cultural, valga la redundancia. Del 15 al 18 de este mes de junio, en Bragança, en Portugal, tendrá lugar el Congreso Internacional Identidade e Memoria Sefardita, Historia e Actualidade, organizado por Terras de Sefarad, Encontros de Culturas Judaico-Sefardita. Bueno, el programa y formulario de inscripción de este congreso lo pueden encontrar en la página web www.terrasdesefarad.com. Y aparte, aquí en Radio Sefarad, si ponen Terras de Sefarad, encontrarán 2 programas que hemos dedicado al tema sobre la preparación de este Congreso Internacional, que tiene una importante trascendencia no solamente a nivel académico, sino también por el lugar donde se realiza, en Bragança, que es una bellísima ciudad de la zona de Trás-os-Montes, es la zona de esta famosa raya entre Portugal y España al norte-noreste, lindando con Zamora, y que sirvió de santuario alternativo para las sendas inquisiciones en España y Portugal, las persecuciones de los judíos en los siglos XV y XVI y posteriormente. Ha sido siempre una zona incluso muy importante de criptojudaísmo descubierto en el siglo XX, y que ahora reivindican como parte de ese pasado que tanto empiezan a valorar en Portugal, que están haciendo muy bien los deberes con su nueva red de juderías, que incluso tiene más localidades de las que nunca ha tenido la española, y que están en pleno proceso de crecimiento. Así que desde aquí nuestra enhorabuena para Bragança y para esta iniciativa de la identidad sefardí en aquella tierra. Muy bien, pues con esto cerramos la agenda y terminamos esta sección de noticias también. Y nos despedimos hasta mañana, porque ya hemos avisado, Raquel no va a estar toda esta semana, así que agua y ajo, a aguantarnos, ¿eh? Bueno, saludos para ella y para todos nuestros oyentes de Radio Sefarad. Hasta mañana.